dirían los vascos, pero está bien. Bueno, para mí es un privilegio estar acá en este momento tan importante de debate en democracia, algo que venimos esperando hace tiempo, y la verdad que es un honor con algunos expositores que uno ha visto, pero también una responsabilidad con esos que están poniendo la música de fondo y que son las personas gestantes y las mujeres que estoy acompañada a atender y acostumbrada a atender y acompañar. Soy Nerina Azpeitía, médica generalista, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y trabajadora de salud pública de la provincia de Santa Fe. Actualmente me desempeño en el equipo interdisciplinario de salud sexual, reproductiva y no reproductiva de un hospital de la ciudad de Rosario. Empecé mis prácticas como médica en el norte de la provincia hace más de 10 años. Pude ver de cerca el proceso de punibilidad a las mujeres que llegaban con aborto en curso. Las vi llorar cuando llegaba la policía a interrogarlas, mientras el médico todavía las estaba examinando en la cama de internación. Ese mismo médico que en el privado las asistía, pero en el hospital las denunciaba. También las vi morir, porque elegí formarme en las tierras de Ana María Acevedo. Mis compañeros todavía recuerdan los gritos de dolor por el cáncer de maxilar avanzado y tenían indicaciones de darle solo paracetamol para garantizar el desarrollo de su gestación en curso. En ese contexto, elijo rotar en Rosario con un equipo de profesionales reconocidos en lo que es salud pública a nivel internacional y como coordinadora de la residencia de Medicina General a la doctora Débora Ferrandini, que si no la conocen o no la conocieron, les sugiero que la lean y la escuchen. Ahí se hablaba de aborto no punible, de cómo indicar misoprostol, y de cómo acompañar a las mujeres en situación de aborto desde un lugar de garantía de derechos, con todo lo que eso significa. Dos mundos diferentes en una misma provincia. Me preguntaba entonces por qué el nacer en una u otra ciudad iba a determinar que en un aborto uno iba a ser denunciado, atendida, salías viva o salías muerta. Las condiciones más extremas de vulnerabilidad las conocí trabajando en la población Com, Mocoy y Guaraní de la periferia de Rosario. Descubrí que ahí las mujeres también abortan, con características propias de su cultura que complejizan para nosotros mucho más el acompañamiento. Nunca tuve que hacerme demasiadas preguntas. Sus caras, sus nombres, sus historias me iban posicionando sin dudas en el lugar de alojar y acompañar en sus decisiones a esas mujeres que quizás en sus vidas, pocas veces o ninguna, habían decidido algo sobre sí mismas. Desde hace poco más de 2 años me sumé al equipo del hospital para acompañar aquellas situaciones de aborto que requieren internación y muchas otras que acceden de diferentes y múltiples modos para asistencia ambulatoria. Digo, las de esas provincias donde más penalizan, intentan acceder a donde se puede. Han pasado centenares de mujeres. Para ninguna de ellas ha sido una situación fácil, ni un método anticonceptivo, tampoco un acto de irresponsabilidad. En equipo, junto a la trabajadora social y a las psicólogas, abrimos la escucha, brindamos información, despejamos presiones, imposiciones, supuestos e intentamos que se oiga la propia voz de esa mujer que se encuentra atravesando un embarazo que no planificó. Las contenemos, les garantizamos los estudios necesarios y respetamos su decisión. A nadie obligamos a abortar, a nadie. Cerca de un 10% decide continuar con su embarazo porque cuentan con diferentes recursos para llevarlos a cabo, porque logran liberarse de esa presión de que quizás son los padres u otros externos o su pareja que la quiere obligar a abortar. Podemos escuchar su propia voz. Y a veces es demasiado tarde para solicitar un aborto. Y acá, digamos, me voy a detener porque yo, como médica, no puedo permitir que se divulga un video que es un parto. Y la verdad que agradezco porque hace rato que no veía un parto y por suerte en Rosario estamos empezando a institucionalizar los partos humanizados, porque eso ni siquiera, digamos, debería llamarse parto. El resto son asistidas en la interrupción legal de su embarazo. La mayoría de las veces de modo ambulatorio, el menor porcentaje con necesidad de internación, en conjunto con el servicio de tocoginecología, a enfermería y todo el equipo de salud. Las consultas se registran, se enmarcan en el actual artículo 86 del Código Penal de 1921. Se firman los consentimientos correspondientes. Se da la medicación o se garantiza el acceso al aspirado manual endouterino.
Se ofrece asistencia y acompañamiento psicológico. Se brindan siempre métodos anticonceptivos posteriores, que también eligen ellas. Se articula con su equipo de salud territorial. No solemos ver ni secuelas ni estigmas porque no damos lugar a lo clandestino. No ocultamos ni lucramos. Nadie nos financia de afuera. Somos trabajadores de salud pública, con lo que cuesta, digamos. No lucramos con la angustia de quienes consultan. No hay un perfil particular de las mujeres que abortan porque abortamos todas. Con pareja, sin pareja, con hijos, sin hijos, de todos los niveles educativos y de clases sociales. Solo que quienes más recursos tenemos somos las que podemos acceder antes. Las que llegan más tarde son las más vulneradas, pero siempre son las menos, porque en definitiva son también las que menos eligen sobre su propia vida. Y sigue siendo nuestra mayor preocupación aquellas que no llegan, que quedan expuestas a lo ilegal, a lo inseguro, con riesgo de perder su vida en un momento de desesperación. Por eso necesitamos la aprobación del proyecto con media sanción de diputados sin modificaciones, no solo por cómo se constituyó y elaboró durante tantos años, sino porque abarcaría al gran porcentaje de mujeres que históricamente vienen y venimos abortando. Yo no estoy acá imaginando lo que sucedería si se aprueba la ley, ni delirando, ni divagando, ni suponiendo, ni trayendo cuentos exóticos, apocalípticos, para nada científicos ni verídicos. Yo vengo a contarles que en la provincia de Santa Fe, en Rosario y en grandes otras ciudades de la provincia, venimos garantizando derechos, venimos formando equipos, capacitando a trabajadoras y replicando los dispositivos que funcionan, empezando a producir misoprostol, corrigiendo lo que vemos como errores, aprendiendo de la singularidad de la historia de cada mujer y del compromiso de tantas trabajadoras que la militamos desde adentro, que el año pasado se logró implementar la primera cátedra electiva y curricular sobre aborto en la Facultad de Medicina, que los abortos no aumentaron, que los costos disminuyeron, junto con las internaciones y secuelas graves por aborto clandestino, que no tenemos más muertas por aborto, que no nos podemos permitir otra Ana María, ni otra joven presa, que trabajamos respetuosamente y codo a codo con los objetores de conciencia, porque el problema no es con ellos, el problema es con los obstaculizadores, los que abandonan, torturan, culpabilizan a las mujeres que llegan con un embarazo que muchas veces no eligieron, o es producto de una relación que no consintieron, o por falla de métodos anticonceptivos correctamente utilizados. 34% de las usuarias de las consejerías han usado correctamente un método anticonceptivo. Que las vemos sonreír aliviadas cuando pueden empoderarse de su propia vida y de sus sueños, replantearse los riesgos a los que estaban expuestas en relaciones violentas, empezar la secundaria con sus compañeras y poder denunciar al violador, que queda definitivamente detenido con la muestra de ADN que se toma de esa gestación interrumpida. Que nos dicen que les devolvimos la vida, que le dimos la legalidad y la seguridad a algo que hubieran hecho de cualquier modo. Que las vemos también cuando pueden ser madres y quieren ser madres en otro momento de sus vidas. Cuando pueden buscar trabajo, soñando en mejores condiciones para recuperar quizás esos hijos que el Estado ya le quitó cuando dijo que no podían ser madres. Ese mismo Estado que después les exige que sean madres en cualquier circunstancia. Incluimos a las parejas cuando hay un vínculo sano y amoroso y se hacen presentes, que no es muy común, lamentablemente, porque el varón aborta mucho más frecuentemente y en cualquier momento sin que se ponga en riesgo su salud ni su vida, ni su libertad. Insistimos en el uso de preservativo, siempre, porque por suerte es de látex y no de porcelana, porque somos trabajadoras de la salud que trabajamos a conciencia y asumiendo el compromiso de estar en todos los procesos de salud y enfermedad de nuestra población a cargo. Hace años que muchísimas trabajadoras de la salud venimos organizándonos para dejar de ser hipócritas con el aborto en la Argentina. Somos más de 1000 las que formamos parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, presentes en todas las provincias, articulando con otros miles que sin ser parte de esta red garantizan derechos en sus prácticas cotidianas y con socorristas que históricamente salieron a asistir a las mujeres cuando desde salud aún no asumíamos el problema. La sociedad, se escucha, ya resolvió este debate, que está en las mesas familiares, en las escuelas, universidades, en los bares, en las plazas. Es hora de que nuestros legisladores
tomen cartas en el asunto y definan qué hacer con lo que sucede desde el origen de los tiempos. Está en sus manos que sea legal o que siga siendo clandestino. ¿A quién beneficia que sea clandestino? ¿A quién perjudica la legalización? Por las niñas, las adolescentes, las mujeres y toda persona con capacidad de gestar que no pueden ni deben ser obligadas a parir, por las y los trabajadores de salud que queremos seguir garantizando derechos, que elegimos desde nuestras más profundas convicciones y desde el amor y la empatía, trabajar por el derecho a una vida digna y a una salud integral, negándonos a reproducir las lógicas de dominación. Señoras y señores, que sea ley, cuentan con nosotras, cuentan conmigo. Muchas gracias. Nos deja la exposición. Muchas gracias. Convocamos a Jorge Serrano, doctor en bioética,